Muy buenas noches para todos. Qué bueno que estemos nuevamente conectados y qué bueno que estén en sus hogares aprovechando este espacio para que nos edifiquemos con la palabra de Dios. Un abrazo a la distancia para todos y deseo que Dios esté bendiciéndoles y Dios esté fortaleciéndoles en estos tiempos. Vamos a la palabra de Dios en esta noche. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y que podamos comprender su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que tenemos, Señor, de congregarnos a través de este medio, Señor, cada uno desde sus hogares, cada uno desde sus casas, o los lugares donde se encuentran hoy, Señor. Padre, gracias por cada persona que se ha podido conectar a esta hora, y gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor, para ser edificados por ella, Señor. Necesitamos de tu palabra y por eso hoy nos disponemos para que tú ministres a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor, sensibles y dispuestos a tu voz. Queremos que tu Santo Espíritu sea el que guíe y el que nos dirija. Y quiero que tú uses mis labios, Señor, para poder transmitir el mensaje que tú quieres darnos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Proverbios capítulo 24, verso 16, dice la palabra de Dios. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El mensaje de esta noche le titulé Comience de nuevo. Y quiero leerles como introducción al mensaje de esta noche. Quiero leerles una historia que me pareció muy interesante, muy apropiada para lo que quiero compartir en esta noche. Dice la historia que un hombre vivía con su familia en la casa que había heredado de sus padres. Una noche se desató una tormenta tan fuerte que destruyó la casa y como pudieron se refugiaron en un sótano que tenía la casa. Al amanecer, este hombre salió y vio el montón de escombros en que se había convertido su casa. Caminó de un lado para otro, llorando, desesperado. Deseaba que la tierra se lo tragara. Su corazón estaba destrozado, no tenía ánimo de nada. Sin embargo, después de un rato levantó una piedra y la acomodó, y luego otra. Y así siguió acomodando piedra tras piedra, y a medida que lo hacía, su espíritu se fortalecía. La frustración que la tormenta le dejó fue desvaneciéndose. Todo su pensamiento se concentró en la nueva estructura que iba tomando forma. Después de algunos meses, entraba con su familia a la nueva casa, edificada sobre las ruinas de su antiguo hogar, pero ahora mucho más moderno y confortable que el heredado. Quiero tomar de introducción esta historia para lo que hoy quiero enseñarles. Y quiero empezar diciéndoles que la vida del ser humano, así como en esta historia que acabamos de leer, depende de la actitud con que se asume o con los ojos que vemos las circunstancias. Depende de las decisiones que tomamos en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Y yo no sé cuál sea la situación hoy, en qué área de su vida tal vez usted siente que todo se le ha derrumbado. Pero sí quiero decirle que es una
oportunidad gloriosa, es una oportunidad maravillosa para volver a empezar. Qué bueno cuando nosotros tenemos oportunidades de volver a empezar. Y algo que me llama la atención de lo que leímos aquí, el proverbista dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Entonces, quiero que usted note que la Biblia aquí no nos está diciendo que el justo nunca caerá. La Biblia lo que nos está diciendo es que aunque caiga muchas veces, vuelve a levantarse. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es rica en todas estas situaciones de hombres y mujeres que un día cayeron, que un día fracasaron, que tuvieron que empezar de nuevo. La Biblia está saturada de ejemplos. Y hoy voy a hablar de algunos. De miles de ejemplos que hay en la palabra de Dios, hoy voy a tomarme algunos. Y quiero referirme en el libro de Génesis, en el capítulo 37, voy a estar leyendo desde el verso 23 al verso 28. Dice la palabra de Dios: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Si notamos esta historia que nos habla la Biblia aquí de José, nosotros podemos ver que José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Ellos le querían hacer mal a José, es más, querían matarlo. Sin embargo, terminan vendiéndolo a una caravana de madianitas que pasaba por el lugar. Sin embargo, José no dejó que esta situación lo aplastara. Él no dejó que esta situación le terminara con su vida, que esta situación lo llenara de depresión y de argumentos para irse en contra de sus hermanos y tal vez estar cuestionando a Dios y muchas cosas. Esto no permitió, porque la actitud de José fue una actitud diferente. Y por eso estábamos hablando ahora al comienzo, después de leer la historia, dijimos que la actitud con la que asumimos la adversidad es muy importante. Y hay muchas personas que asumen la adversidad de una manera incorrecta. Y entonces, a pesar de todo esto que José tuvo que experimentar, él empezó su vida de nuevo. Él tuvo que comenzar y tuvo que comenzar de cero. Y él comienza y llegó a ser el gobernador de Egipto. Y yo quiero solamente referirme a un par de versos. La historia es interesante y qué bueno que usted pueda tomarse toda esta historia desde el Génesis 37 en adelante. Está toda la historia de José. Y en el verso 39 de Génesis capítulo 41, desde el verso 39 al 41 dice la palabra de Dios: y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces note usted cómo José, a pesar de la situación y de la adversidad que tuvo que vivir, que prácticamente tiene que comenzar de cero, que tiene que comenzar como un esclavo en Egipto, José pudo llegar a ser el gobernador, la segunda persona más importante en Egipto. Después de Faraón estaba José. Y eso nos lo relata aquí la historia que estamos leyendo. Y la historia, como les digo, es muy rica, y qué bueno que usted en casita pueda juicioso estudiarse todos estos capítulos que son súper interesantes y de los cuales puede aprender mucho de la actitud que tuvo que asumir José en medio de la adversidad. David es otro personaje bien interesante. David, que fue el rey de Israel, David cayó, pero se levantó. Y tenemos hoy en el mundo entero que saber que de la descendencia de David es que nace el Mesías, el Salvador, Jesús. Viene de la descendencia. Y otro personaje bien interesante es Jonás. Este hombre, después de que desobedeció a la orden del Señor, tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó. Dice la Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 3, en el verso 1, voy a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Entonces notemos aquí que él tuvo una segunda oportunidad. La primera vez Dios le da una orden a Jonás para que fuera a Nínive y pudiera predicar allí en Nínive. Pero Jonás, usted no sé si sepa ya la historia, pero dice la Biblia que él se embarcó hacia Tarsis y allí tuvo una experiencia tremenda hasta que fue a parar en el vientre de un gran pez. Pero tuvo una segunda oportunidad y por eso nos dice la palabra de Dios allí. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Entonces aquí notamos que Jonás, cuando tuvo su adversidad, él tuvo también esa nueva oportunidad y la aprovechó, porque asumió una actitud diferente. Zaqueo también es otro de los personajes en el Nuevo Testamento que nos habla de esa oportunidad que él tuvo en ese encuentro maravilloso con nuestro buen Dios, con el Señor Jesús, y empezó de nuevo. Zaqueo pudo empezar de nuevo. En el libro de Lucas, capítulo 19, versos 7 al 8, dice la palabra de Dios: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Zaqueo era un personaje que no tenía la mejor reputación. Sin embargo, allí este hombre tuvo una segunda oportunidad, tuvo una nueva oportunidad, pudo comenzar de nuevo, y él también aprovechó esa nueva oportunidad. Él pudo asumir también con la mejor actitud y pudo ser un hombre transformado, pudo ser un hombre que pudo ver la mano de Dios en su vida. Otro personaje del Nuevo Testamento es la mujer samaritana. Esa mujer fue transformada, su vida fue transformada, y esta mujer también pudo empezar de nuevo. Quiero que vayamos al libro de Juan. Hoy vamos a estar leyendo varias citas bíblicas. Hoy vamos a estar un poco saturados de la palabra de Dios. Juan 4. Voy a estar leyendo el verso 17, luego voy a leer el verso 28 y luego voy a leer el verso 39.
Dice la palabra de Dios: respondió la mujer, el verso 17, y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Paso al verso 28 y 29. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer no tenía tampoco la mejor reputación. Esta mujer no tenía una buena manera de vivir, tenía una vida desordenada. Pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, cuando tiene esa oportunidad maravillosa de conocer al Salvador, esta mujer fue transformada, esta mujer fue cambiada, esta mujer pudo comenzar de nuevo. Y podemos ver cómo es una mujer totalmente diferente, porque también asumió una actitud correcta. Otra historia también que nos cuenta la palabra de Dios es el hijo pródigo, que está en el libro de Lucas, capítulo 15. El verso 17 al 20 dice la palabra de Dios: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es importante también recalcarles a ustedes que es bueno que lean la historia completa. Yo les estoy dejando la cita bíblica y usted puede en casita luego leer toda la historia para que en cada uno de estos párrafos bíblicos, y por sobre todo si hay alguna persona allí viendo este mensaje y que tal vez todavía no conoce mucho de la palabra de Dios, pues le va a ayudar mucho y va a poder entender mucho mejor de qué estoy hablando en cada uno de estos textos. Pero aquí tenemos nosotros al hijo pródigo, que la historia nos dice que este hombre un día le pidió a su padre la herencia y se fue y vivió perdidamente. Pero un día este hombre volvió en sí, reaccionó. Este hombre había llegado a una situación catastrófica en su vida porque estaba en una condición totalmente de escasez, de hambre, sin trabajo, de mendicidad. Pero tuvo una nueva oportunidad, reaccionó, tuvo una nueva oportunidad, volvió a su padre, pudo empezar de nuevo. Y tenemos otro personaje también en el Nuevo Testamento, que es Pedro. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 32, dice la palabra de Dios: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta es una expresión del Señor Jesús, es algo que le está diciendo el Señor Jesús directamente a Pedro. Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Quiero que usted note lo que está diciendo acá, esta porción de la palabra de Dios. No estaba orando para que no cayera, no estaba orando para que no sucediera esta situación, sino para que aunque cayera, su fe no le faltara. Esa era la oración de Jesús. No para que no tuviera un fracaso, no para que no tuviera esa situación que tenía que experimentar, sino para que su fe no faltara. ¿Qué nos enseña esta parte que está haciendo aquí el Señor? Y todo esto que hemos venido hablando y estos textos que hemos venido estudiando, ¿qué nos enseña todo esto? Que
el fracaso no significa que todo se acabó. Si usted ha fracasado en este tiempo de adversidad que estamos pasando, tal vez en algún área de su vida ha fracasado. O aún, aunque no sea por circunstancias de esta pandemia, por cualquier otra cosa que sea. Tal vez fracasó en su matrimonio, tal vez fracasó en su emprendimiento, en sus empresas, en lo que ha querido proyectarse. Tal vez ha fracasado en su vida espiritual, tal vez no sé en qué área ha podido fracasar. En su vida laboral, en su área sentimental tal vez. Pero lo importante es entender que el hecho de que un fracaso no implica que eso es el acabose de una vida. Porque todo depende de la actitud con que nosotros asumimos las cosas. Depende de la actitud con la cual nosotros enfrentamos las cosas. Entonces, uno de los tremendos ejemplos que nosotros tenemos en la palabra de Dios está en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Una de las cosas que para nosotros debe ser clara, y es que la misión de Jesús fue precisamente de levantar al caído. El propósito de Jesús cuando vino aquí a la tierra, vino precisamente a aquellos que estaban enfermos. Él mismo le tuvo que decir a algunos judíos, le tuvo que decir a los fariseos que estaban allí, que Él vino fue a los enfermos, a los que necesitaban del médico. Entonces, Él vino a eso, al que está en pecado, Él vino a levantar. Él vino a levantar a aquel que estaba en desánimo, Él vino a fortalecer a aquel que estaba en duda. Él vino a traer salud al que estaba enfermo. Él vino a levantar al que tenía desesperación, a traer calma, a traer paz. Esa fue la misión y el propósito de Jesús. Y por eso cuando Él comienza su ministerio, manifiesta esto que acabo de leer. Comenzando su ministerio, Él está diciendo allí: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que todo depende de la actitud con que nosotros asumimos las cosas. Usted puede tener una actitud de decir que todo está perdido y que ya no hay nada que hacer. Pero usted puede tener también una actitud de fe y de confiar en que un fracaso, una adversidad, es una oportunidad para levantarnos, para tener ideas creativas, para sacar adelante nuevos proyectos, para proyectarnos de una manera diferente, para corregir tal vez errores del pasado. El libro de Jeremías en el capítulo 31, el verso 34, la segunda parte de este verso dice: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es importante que entendamos que algo que Dios hace en la vida del ser humano y el propósito de Dios cuando envía a su Hijo Jesucristo precisamente es de perdonar nuestros pecados, es de borrar nuestra maldad, es de llevarse todo aquello que nos distanció de Él. Y Dios perdona y Dios olvida nuestro pecado. Pero Dios, así mismo como perdona y olvida nuestro pecado, nos capacita para podernos levantar y para podernos proyectar y para poder avanzar, para tener una nueva vida,
Por eso la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es importante que nosotros podamos entender que podemos tener una actitud correcta, asumir con la mejor actitud cualquier adversidad por la cual usted esté pasando en este momento, cualquier situación por la cual usted esté viviendo ahora, y usted pueda decir que puede empezar. Y cuánto más cuando tenemos la ayuda de Dios. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Nosotros podemos tomar nuevas fuerzas. Nosotros podemos emprender nuevos proyectos. Nosotros podemos retomar nuestra vida espiritual y fortalecernos en el Señor y avanzar en nuestra vida. Es importante que usted deje atrás ese pasado. Usted no se puede quedar pensando en aquellas cosas que le hacen falta. Usted tiene que mirar que con qué cuenta para poder desde ahí partir. A veces tenemos problemas de no emprender y de no avanzar en nuestra vida porque estamos siempre pensando en lo que nos hace falta, pero no pensamos en lo que tenemos, con lo que contamos. Usted tiene vida, y mientras hay vida, dice la palabra de Dios, hay esperanza. Así es que yo no sé qué tenga usted. Un día Elías tuvo que llegar ante una viuda que apenas tenía un poco de harina, pero es importante que nosotros podamos entender que tenemos a un Dios todopoderoso que está dispuesto a ayudarnos a comenzar de nuevo. Así como todos estos personajes que hoy pudimos estudiar y que pudimos ver, y muchos más en la palabra de Dios, tenemos muchos más ejemplos. Aquí podía nombrar también al apóstol Pablo y poder hablar de cómo este hombre un día arrancó de nuevo y cómo llegó a ser un hombre victorioso. Pero es importante que podamos comprender que con Cristo todo lo podemos. Usted no puede pensar que todo está acabado por el hecho de una frustración, por el hecho de un fracaso, por el hecho de una adversidad. Este hombre de la historia hubiera podido quedarse allí llorando en medio de las ruinas y tal vez quedarse a vivir y empezar a buscar en los vecinos, estar viviendo de la mendicidad y estar esperando que otro le den. Pero este hombre un día dijo y empezó a poner piedra sobre piedra, empezó a hacer cosa tras cosa, y vino ese fuego de Dios que le ayudó a salir adelante. Yo quiero decirle y quiero animarle, mi amigo, mi amado, a que usted se proyecte, a que no deje que la adversidad lo aplaste, lo derrote, y entonces usted asuma una actitud de víctima y entonces piense que todo está acabado. Si su mente se enfoca en saber que hay un Dios todopoderoso, un Dios que lo va a ayudar a salir adelante, téngalo por seguro que usted va a poder avanzar, usted va a poder comenzar de nuevo, usted va a tener una nueva oportunidad, usted va a ver nuevas oportunidades en su camino. Pero es importante que asuma la actitud correcta. Y si usted está hoy por primera vez escuchando un mensaje cristiano y tal vez apenas está hoy conectándose con nosotros, pues yo quiero decirle que todo esto que he compartido es posible cuando usted y yo nos tomamos de la mano de Dios. La Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer. Es importante que entendamos que necesitamos de Jesús, que si Cristo gobierna nuestras vidas son diferentes. Así es que la invitación que yo le quiero hacer es a que invite a Jesús a su corazón en esta noche. Que usted le pueda decir: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y que tú me guíes y que tú seas el que gobiernes mi vida. Así es que por favor cierre sus ojitos allí donde usted está y vaya repitiendo esta oración después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y pido perdón por mis pecados. Hoy abro mi corazón y te acepto como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Y quiero que escriba mi nombre en el libro de la vida.
En el nombre de Jesús. Amén. Usted hoy hizo esta oración, invitó a Jesús a su corazón y Él está allí en su corazón. Lo importante es que usted lo haya hecho con fe y que usted ahora empiece a tener una relación con Él. ¿Y cómo es eso? Pues simplemente empiece a comunicarse con Él. Y la manera de comunicarnos es a través de la oración y también a través de la lectura de la palabra de Dios. Nos gustaría poderle ayudar en ese crecimiento y a que crezca en esa relación con Dios. Así es que yo lo invito para que usted empiece a contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Hay un equipo nuestro que estará allí ayudándole para poder crecer en esa vida espiritual. Así es que lo invito para que empiece a contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Y quiero orar también por todos los demás que están allí atentos a este mensaje, para pedir que Dios sea el que les dé ideas creativas, para que Dios les fortalezca, para que Dios les guíe. Señor, yo te doy gracias por cada persona que ha estado escuchando este mensaje. Señor, ayúdales, Dios, que si han estado experimentando un fracaso en cualquier área de sus vidas, Señor, Dios, puedan tener una mente dispuesta y puedan confiar y tener fe en que pueden levantarse, Señor. Hemos aprendido en tu palabra que dice que cae el justo y vuelve a levantarse, Señor. Así es que, Señor, yo te pido que tú seas levantándole, Señor. Yo no sé cuál sea la situación que cada uno está experimentando, Dios, pero tú eres poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que nos imaginamos. Yo te pido que levante a cada persona, Señor, de su fracaso, de su derrota, de su adversidad, Señor. Que le dé nuevas fuerzas, que le dé creatividad, Señor. Que le dé ese fuego, que renueve su espíritu en ellos, Señor, para que se fortalezcan en ti, Señor, y puedan avanzar, y puedan fortalecerse, y puedan salir airosos, victoriosos, y puedan ver tu bendición. Yo los bendigo, Señor, y pido que tu presencia, Señor, sea llenando cada familia, cada casa, cada vida, Señor. Tu paz les fortalezca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga y les animo a mantenerse muy fortalecidos en la palabra de Dios, confiados en nuestro buen Dios, y no dejen de contactarse con nosotros a las 6 de la tarde, de lunes a sábado, que estamos teniendo tiempos maravillosos para orar por cada necesidad, para orar por su necesidad. Así es que conéctese allí, estaremos orando por su necesidad a las 6 de la tarde por medio de Zoom, de lunes a sábado. Ahí usted va a poder tener también los datos para que pueda unirse a nuestra reunión todos los días a las 6 de la tarde. Y recuerden que nuestra reunión habitual, nuestro tiempo de transmisión por este canal es los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Un abrazo para todos, que Dios me los bendiga.